Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya contamos aquí con la presencia de Yamila Escala. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Yami? ¿Cómo va? Muy bien, acá andamos. Bueno, vamos a entrar de lleno en este instrumento que permite acceder a una garantía para alquilar un inmueble, ¿no, Yami? Sí, así es, el seguro de caución, un ejemplo concreto y cómo está funcionando actualmente en el mercado. Muy bien, también está con nosotros Melina Manfredi. ¿Qué tal, Meli? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar aquí. Bueno, Meli, vamos a conocer cuáles son las alternativas de financiamiento disponibles para las mujeres. Así es, de a poquito los bancos están entrando en un negocio que hasta ahora estaba dejado de lado, que era el de las mujeres, el financiamiento a ellas. Muy bien, buscando la equidad de género. Y también en este otro costado ya nos está esperando Gustavo Nefa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Bien. No, tenés hoy el difícil desafío de brindar, ¿no?, unas recomendaciones de inversión para aquellos que se van a despertar el lunes con un resultado electoral y van a buscar dónde colocar sus ahorros. Como dijiste vos, va a estar supeditado el resultado del domingo y veremos el lunes a ver un poco las alternativas que pueda tomar el inversor en función de ese resultado. Perfecto. Y en el último bloque vamos a estar con la presencia del economista Lorenzo Segovravina para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros tras esta breve pausa. Vamos a regresar con todos estos temas. Y muy bien, vamos a comenzar el programa de hoy brindando información sobre las garantías para alquiler, este instrumento que le permite a aquellas personas que tienen que alquilar un departamento pero no consiguen un garante acceder a esta garantía. Yami, además, bueno, un instrumento que viene teniendo una creciente atención en estos últimos meses. Sí, en especial por cómo se encuentra el mercado inmobiliario, por ejemplo, respecto de la venta, el repunte de los alquileres, en una instancia donde si uno quiere determinado inmueble y el dueño impone determinadas condiciones, no hay demasiado margen, ¿sí?, si es que pide, por ejemplo, una garantía de capital, pero de repente, y uno empieza a ver en las distintas publicaciones y cada vez más, 1 de cada 5 se estima, podría ser un poco menos, se acepta seguro de caución. Entonces, cuando aparece esa palabra, bueno, ¿qué es esto? La posibilidad de, si uno no cuenta con esa garantía, ir a una compañía de seguros y contratar este instrumento. En el marco de, por ejemplo, un dato de más del 41% del ingreso que en Ciudad de Buenos Aires, según la ONG Inquilinos Agrupados, se está destinando del sueldo. En el marco de un Airbnb que merece un programa aparte. En el marco de un montón de cuestiones, sí, que son interesantes, llamativas, pero en concreto, sí, analizando esta posibilidad que incluso a través del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires, en el marco del programa Garantías Buenos Aires, si uno aplica, tiene un descuento y en cuotas, ahí están Provincia Seguros, Triunfo, Río Uruguay, Crédito y Caución, uno puede elegir la compañía e insisto, acceder a esta póliza. Hay un subsidio ahí, ¿no? Exactamente. Un ejemplo concreto, si uno paga un alquiler de, le preguntábamos a las compañías, 15.000 pesos en un contrato estándar de 2 años, esto por mes puede salir 900, no en el caso del Instituto de la Vivienda, un seguro que uno llama y contrata, 950 pesos por mes, ¿sí?, siendo el desagregado e incluyendo en algunas compañías lo que es pago de alquiler 100%, depósito en garantía, expensas, impuestos e incluso ocupación indebida. Esto en distintos porcentajes y me refiero a contra lo que está cubierto el dueño si tuviera un problema el inquilino ante la falta de pago. Y atención, y ahí hay una letra chica muy interesante. Es muy importante tener en cuenta qué protocolo sigue la compañía al momento de mora, ¿sí? Y es fundamental estar muy al día con los pagos, porque puede esto encauzar en un juicio por desalojo si uno incumple en reiteradas ocasiones. Hay todo un detalle, ¿no? Entonces, importantísimo saber que el que no tiene garantía tiene este instrumento, un instrumento que va creciendo, que se le intentó dar impulso, pero que incluso hace ya más de 2 y 3 años que está en el mercado. Una opción más, pero como siempre, a tener muy en cuenta el momento que uno lo contrata, lo consulta y desde ya sí puede alquilar su hogar también con esta posibilidad. ¿Tenés ahí algunos nombres de compañías que estén ofreciendo, Yami, este producto? Sí, como te comentaba, Provincia Seguros, Triunfo, Río Uruguay, Crédito y Cauciones, está por salir
una compañía del mercado que se dedicaba a seguro de caución comercial y ahora ya pidió todos los papeles para entrar al mercado en los próximos meses en particulares también. Muy bien, ¿Sí? perfecto. Así que bueno, saber que está el descuento vía IBC es del 30%. Ahí en Garantías Buenos Aires uno ingresa y puede ver la información, inscribirse y ver si califica. Perfecto, bueno, muy bien. Meli, comentabas, ¿no?, hace instantes que los bancos vienen incorporando a las mujeres como un sujeto de crédito. ¿Cuáles son, ¿no?, estas alternativas que le están ofreciendo a este público? Así es, los bancos de a poquito van tratando de cerrar la brecha de género en cuestiones crediticias, pero vamos a ver en una plaquita qué estamos diciendo cuando decimos una brecha de género. Según datos de la Corporación Financiera Internacional, el 70% de las pymes lideradas por mujeres no accede a buenos servicios bancarios y financieros. En lo que es América Latina, solamente serían unos 93.000 millones de crédito que se puede sumar al mercado, y a nivel mundial la falta de crédito para mujeres son unos 300.000 millones de dólares. En los países en vías de desarrollo, los países emergentes, el incorporar, cerrar esta brecha de género podría generar un aumento de 12% en el ingreso promedio per cápita. Y en Argentina, particularmente, ellos hablan de un aumento de 4 puntos porcentuales en lo que es el mercado de crédito a través del otorgamiento de 640.000 nuevos préstamos. O sea que es un negocio... Ese es el potencial, ¿no?, que tiene. Exacto, es un negocio que es muy interesante para los bancos y varios ya están poniendo un pie. A través de la Corporación Financiera Internacional, tanto el Banco Industrial como el Santander lanzaron diferentes propuestas para financiar exportaciones de pymes lideradas por mujeres. El Santander ya hizo 15 operaciones, el BIN ya anunció la primera y tiene varias en carpeta, siempre teniendo en cuenta que son pymes que tienen o propiedad de mujeres o que tienen mujeres en altos cargos de decisión. Ajá, interesante. También desde el punto de vista de la banca privada se sumó el HSBC, que tiene una línea también para financiar exportaciones de empresas lideradas por mujeres con tasas de entre 4,75 y 6%, en dólares, claro, según el plazo. Y desde la banca pública también hay varias iniciativas, entre ellas está el VICE, que tiene la línea Mujeres que Lideran, que con monto mínimo de 200.000 pesos financian hasta el 100% del proyecto, con una tasa Badlar más 8, que estaríamos en un 58-59%, más o menos. Y también la línea de Banco Ciudad, que tiene tasa fija en pesos de 42% y que está disponible tanto para empresas que están ya constituidas como para emprendedoras que no siempre están formalizadas y por ahí les cuesta un poquito más acceder a vías de financiamiento. Entidades entonces a donde pueden acudir las mujeres en busca de financiamiento. Y abrimos esta sección hoy con un desafío más duro, más difícil que en ocasiones anteriores, porque tenemos por delante una elección que puede definir, ¿no?, el rumbo de los precios de los activos, de importantes activos de nuestro país, ¿no? Sí. Así que hoy nos tenemos que mover planteando distintos escenarios. Bueno, Ale, si la lectura de los resultados electorales que realizará el mercado el día lunes son favorables, lo más probable es que veamos una baja del dólar, una suba de las acciones que tienen una prima de riesgo muy grande encima y obviamente los bonos van a empezar a ganar paridad. Vamos a ver una preferencia desplazándose del dólar hacia las alternativas en pesos y no estoy hablando específicamente de las LECAPs o a tasa fija, sino sobre todo los bonos con SER que han estado bastante castigados en el último tiempo. O sea que ahí te colocarías, justamente recomendarías que el inversor compre ese tipo de opciones. Buscaría entre las acciones, por ejemplo, alternativas que estén con bastante regulación encima, como es el caso de las utilities, es decir, distribuidoras o generadoras de gas y electricidad. Buscaría bancos y buscaría quizás petróleo, que tiene mucho que ver con el marco de las inversiones que le quiera dar el actual gobierno. Por el contrario... Para espera, completemos justamente este escenario. Entonces, ¿te gustan en particular dentro de lo que son bonos ajustables por inflación? Mira, hay un TC21, un PR13, son alternativas del tramo medio, digamos, no es tan largo, es un tramo medio, 2021, y algunas alternativas con menor duration
que pueden ser una alternativa interesante. Entre 20 y 25% por arriba de la inflación es lo que deberían estar rindiendo estos bonos. Muchos de ellos que tienen unos pagos hasta incluso mensuales, como es el caso de PR13, símil un plazo fijo que se vuelve a reinvertir. De todas formas, no solo estás viendo una buena rentabilidad en estos títulos, sino también esperarías que estos títulos suban su precio, ¿no? Exactamente, en las próximas semanas. Correcto. Por el contrario, si la lectura es negativa, creo que justamente son esos sectores los que obviamente hay que obviar. Hay que obviar acciones en realidad. Y los bonos creo que los que más van a volver a tener algún sacudón son los del tramo más corto. Fíjate que la curva está invertida y posiblemente se invierta un poquitito más. Es decir, cuando la curva está invertida, los bonos del tramo corto, los más cortitos, tienen un rendimiento superior. ¿Por qué? Porque son justamente los que se teme que no se van a pagar. Los más largos, en un escenario favorable, deberían ser los que quizás ganen más en salto de precios, pero bueno, hay mucho para perder en un escenario favorable con los bonos en dólares del tramo corto. Por eso, o sea que vos lo que dirías es que aquellos que tienen esos bonos se desprendan de ellos. Totalmente. Son las LETES, por ejemplo, que vencen en el año 2020. En el primer trimestre hay 3 series. El AO20, bonos 2020, en noviembre de 2020 va a vencer. Son alternativas que en ese caso, digamos, no serían recomendables. ¿Y te gusta algún activo en particular para justamente guarecerse frente a un escenario que podría ser difícil en lo financiero? Mira, las LETES en dólares cortas, de acá hasta noviembre o diciembre, van a ser el refugio. No veo absolutamente ninguna probabilidad de que no se paguen, no se honren. Está la plata del FMI. De hecho, sobra y va a haber 5.900 millones de dólares para el año que viene. Lo más probable es que ese sea el refugio de los inversores locales en dólares y obviamente con una tasa de interés que oscila entre 4 y 5,5% a fin de año. Muy bien, perfecto. Bueno, con estas recomendaciones de Gustavo cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando de préstamos para pymes. Bueno, abrimos esta sección que todos los viernes dedicamos a entrar de lleno en los productos de seguros, en los productos financieros, y hoy vamos a hablar de préstamos para pymes. Para desarrollar este tema está con nosotros Daniel De Rosa, que es gerente de empresas del Banco Ciudad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias, Alejandro. Gracias por estar aquí. No, por favor. Bueno, y contémosle al público, ¿no?, qué tipo de préstamos están ofreciendo, ¿no?, para las pymes. Bueno, mira, en esta actual coyuntura económica, el banco, y un poco cumpliendo su rol de banca de desarrollo, está acompañando a las pymes con las mejores tasas del mercado. Y lo hacemos poniendo foco en 3 ejes principales. A ver. Por un lado, lo que sería la recomposición del capital de trabajo. Ahí tenemos excelentes líneas en lo que es el descuento de cheques, en préstamos de capital de trabajo, para adquisición de bienes de capital. Tenemos líneas hasta 4 años de plazo con tasa fija. También tenemos préstamos en UVA con tasa fija. Otro eje principal que nosotros estamos operando es acompañar a todas aquellas pymes que tengan algún proyecto de inversión. Acompañamos todos aquellos proyectos que resulten estratégicos, ya sea porque tienen que ver con lo tecnológico, audiovisual. Más complicado me imagino encontrar, ¿no?, una pyme que hoy esté encarando un proyecto pero de te inversión, sorprendería, ¿no? Que hay proyectos y la verdad que el banco ha tomado el compromiso de financiar este tipo de proyectos. Tenemos líneas puntuales, específicas, con tasas muy acomodadas y hemos financiado proyectos hasta 10 años de plazo. ¿Están ofreciendo alguna línea con tasa de interés subsidiada, Daniel? Sí, todas estas líneas que yo te comentaba tienen tasa subsidiada. Incluso el banco está poniendo mucho foco en lo que es acompañar a la pyme exportadora. Ahí tenemos líneas específicas para pyme, también en tasas muy razonables. Para que te des una idea, nosotros tenemos un préstamo que denominamos préstamo de bienvenida,
que es el otorgamiento de un préstamo a aquella pyme que quiera hacer su primera exportación a través del banco y le cobramos una tasa cero. Ah, mirá vos. O sea que ahí podemos financiar a una pyme hasta un préstamo de $2 millones. No le cobramos interés, tampoco tiene comisión, o sea que es una operación sin costo. Y bueno, eso es lo más económico que tenemos, pero tenemos tasas del 3%, del 5% en préstamos amortizables. O sea, ¿Estamos hablando de tasas en dólares? en dólares, en dólares. Y en peso tenemos tasas también muy razonables. Te diría que en algunas líneas estamos hasta 30 puntos abajo del mercado. Para financiar capital de trabajo, ¿cuánto están cobrando actualmente? Capital de trabajo tenemos líneas en tasas fijas del 42%, por ejemplo. Una tasa bastante razonable, ¿no? Es razonable, como te decía, está muy por abajo de lo que una pyme hoy suele encontrar en el mercado. Sí, no, además si uno dice, uno está esperando por ahí una inflación del 30-35% para los próximos 12 meses, es una tasa que en términos reales es altamente competitiva. Sí, muchas líneas las operamos con una tasa negativa, lo comparamos con la inflación, con lo cual ayuda a la pyme a recomponer su capital de trabajo. ¿Qué requisitos deben cumplir las pymes para acceder a las líneas que ustedes ofrecen, Daniel? Los requisitos son básicos, pedimos la misma información que suelen pedir todos los bancos del mercado, básicamente son los 2 últimos balances, un detalle de deudas, ventas. Básicamente con eso nosotros ya hacemos una precalificación de la empresa y podemos avanzar con una primera calificación. Para ir cerrando, ¿se ha simplificado en estos últimos años el acceso al financiamiento por parte de las pymes? Financiamiento bancario, ¿no? Sí, se ha simplificado bastante desde el punto de vista de la información, te diría que sí, porque hoy trabajamos mucha información online, porque, bueno, casualmente ahora estamos trabajando con el Ministerio de Producción en lo que nosotros llamamos Central de Balance, que es una red donde el banco va a ir a buscar información a distintos organismos como la AFIP, la Inspección de Justicia, el Consejo Profesional. Entonces traemos información de ahí sin siquiera pedírsela a la empresa. Muy bien, bueno, muchas gracias, Daniel. No, por favor. Nos vamos entonces con esta información para las pymes. Quédate con nosotros al regreso. Vamos a estar dialogando con el economista Lorenzo Sigó Gravina. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Lorenzo Sigó Gravina para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo andás? Bien, por suerte. Gracias por estar una vez más aquí. Un placer. Y bueno, y a pesar de que la semana pasada habíamos visto datos positivos sobre el nivel de actividad económica con la primer suba interanual en más de un año, esta semana volvimos a ver datos negativos de la industria y de la construcción. ¿Esperás que haya una reversión de estos datos negativos en los próximos meses, Lorenzo? Puede ser, pero básicamente en mayo la actividad económica volvió a crecer en términos interanuales gracias a la cosecha récord, que además se compara con una cosecha muy mala por la sequía del año pasado. Entonces, digo, si uno desagrega y ve lo que fue la performance del PBI sin el agro, siguió cayendo a tasas elevadas. Es cierto. Tanto la industria como la construcción me habían mostrado también datos negativos en mayo, en un desempeño negativo en mayo. Pero uno lo que esperaba era que tras la estabilización, ¿no?, que se logró del mercado cambiario en estos últimos meses, empiece a haber, ¿no?, en algún momento una recuperación, tal vez leve, pero una recuperación, en fin, de los salarios reales y empiece a haber, ¿no?, una mejora de la demanda que tracciona el consumo, y la industria, desde ya, bueno, la construcción. Eso no lo estás vislumbrando. Bueno, es interesante que vos lo dijiste, la recuperación del salario real. El último dato de mayo fue que nuevamente el salario se ubicó levemente por debajo de la inflación y viene acumulando en lo que va del año casi una caída del 3%. Y esto obviamente le tenemos que sumar la caída fuerte del salario real en 2018. Para recordar rápidamente, el salario creció 30% en 2018 y la inflación fue casi 48%. Sí, tal cual. Uno de los factores que indudablemente también viene limitando, ¿no?, las posibilidades de recuperación de la economía son las elevadas tasas de interés reales, que son en parte producto justamente de la incertidumbre electoral. ¿Crees que después de las elecciones del domingo puede haber una mejora de las condiciones financieras?
Yo creo que hasta que no se defina el proceso electoral, que puede ser a fines de octubre o mediados de noviembre, va a haber la propia incertidumbre del proceso electoral y además creo que eso hace que el Banco Central no puede aflojar mucho su política monetaria. Esto significa que las tasas de interés probablemente hasta que no se llegue a un desenlace van a seguir siendo elevadas, porque además, digamos, en una situación que internamente estaba un poco mejor o un poquito más de calma cambiaria, le llegaron las noticias a fines de la semana pasada o incluso este lunes de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China nuevamente agitó las aguas, generó turbulencias, depreciaciones de las monedas emergentes, caída de los activos emergentes, etc. Entonces nuevamente hay mar de fondo en el contexto financiero internacional. Puede durar poco o mucho, no lo sabemos, pero en la medida que esta situación persista, si le sumamos la incertidumbre del proceso electoral, creo que eso va a hacer que todavía, hasta que no haya una definición de quién es el próximo presidente electo, la situación siga siendo compleja y el Banco Central lo veo que va a seguir siendo prudente para evitar justamente confiarse con una variable que, como sabemos en Argentina, el dólar, hay que tener mucho cuidado. Tal cual, sí. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? En este contexto, ¿qué se denomina estabilidad cambiaria? ¿Cuándo como país los consumidores, los ciudadanos pueden empezar a notar que eso empieza a impactar verdaderamente en sus vidas? Creo principalmente que cuando la inflación empieza a ceder, nosotros el dato de julio nos dio una inflación de 2,35%, es el cuarto mes consecutivo de baja de la inflación y sobre todo en la medida que el salario le empiece a ganar la inflación. La estabilidad cambiaria es lo que te ayuda, además de posponer ajustes de tarifas por parte del sector público, es a que esa inflación se vaya desacelerando más rápido. Las nuevas paritarias, los nuevos acuerdos paritarios, las subas salariales hacen que si la inflación se va desacelerando y vos vas de a poco consiguiendo mejoras nominales de tu sueldo, vayas lentamente mejorando el poder adquisitivo y empezando a consumir un poquito más, que insisto, lo particular de la recesión del 2018 y 2019 en la Argentina es que el salario real cayó más del 10%. Esto es una de las peores caídas del salario real de las últimas recesiones. Hay que remontarse a la del 2001-2002, que fue mucho peor, sí, pero esto fue peor que la crisis financiera internacional del 2008-2009. Es decir, la caída del salario real y del mercado interno está siendo golpeada. ¿Y aún así consideras que el dólar para la economía está atrasado? Creo que no está competitivo, es decir, está muy cerca del promedio histórico y eso significa que no tiene ni un atraso muy visible ni es muy competitivo. El problema es que, claro, también la presión impositiva, sobre todo sobre el sector exportador, hoy es mayor que en el pasado. Digo, las retenciones y eso apareció, digamos, en este milenio o en este siglo XXI. Antes no existían o eran acotadas. Y además tenemos un contexto internacional que cada vez es más complejo. ¿Cuál es ese componente sobre el dólar del contexto internacional? Bueno, ¿En qué porcentaje? Porque uno dice, bueno, estaba estable, pero vino lo de China. Y de nuevo, ¿cuánto lo afecta realmente hoy? Lo mueve. Más allá del dato de estos días. Sí, hace que, digamos, tenga que reacomodarse y que la Argentina además enfrenta muchos vencimientos de deuda en moneda extranjera. El próximo presidente electo va a tener fuertes vencimientos, va a tener que devolverle en el segundo tramo de su presidencia más de 45.000 millones de dólares al FMI, y todo eso hace que, por más que el tipo de cambio real esté en el promedio histórico, quizás necesite en este momento particular la Argentina un poco más de tipo de cambio real. ¿Para qué? Para exportar más en un contexto de mucha guerra comercial o importar un poquito menos, generar un poco más de divisas genuinas. Pues, o sea que está de acuerdo con lo que plantean algunos de que el Banco Central tendría que tener una política monetaria menos rigurosa, una tasa de interés más baja que permita, ¿no?, un dólar más competitivo. Sobre todo pensando en los próximos 4 años. El próximo presidente electo, yo creo que la situación actual es más de emergencia, con además conflictos internacionales. Entonces, esto es lo prudente para hacer, pero digo, 4 años más así no debería ser el camino. Muchas gracias, Lorenzo. Nos vamos entonces con el análisis del economista Lorenzo Sigó-Gravina sobre la marcha de la economía y las condiciones que deben darse para que se ingrese en una senda de recuperación. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.